Y esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? La retinopatía, la neuropatía y la nefropatía son patognomónicas del diabético tipo 1. ¿Por qué? Es la hiperglicemia. El diabético tipo 1 es un niño sano que estaba aquí sano, y el rato que hace hiperglicemia va a tener retinopatía, nefropatía y neuropatía. Eso es la característica de la hiperglicemia. Pero la diabetes tipo 2 no es eso. La diabetes tipo 2 es una enfermedad macrovascular que empezó 5 a 10 años. Diagnóstico diabetes tipo 2 estoy diagnosticando el último eslabón, que es la hiperglicemia, pero ya todos los mecanismos anteriores se alteraron. Entonces, cuando hablamos de diabetes, diabetes es un clúster, ¿no es cierto?, donde cada una de las partes se compone. Diabetes no es glucosa, diabetes es hipertensión, diabetes es dislipidemia, diabetes es oxidación, diabetes es obesidad, diabetes es vasculopatía. ¿Esto es diabetes qué? Diabetes tipo 2. Entonces, por tanto, el tratamiento de la diabetes tipo 2 tiene que ser un tratamiento. Y aquí es interesante. ¿Y de dónde acá aparece el control de la glucosa? Si habíamos dicho que las lesiones macrovasculares no tienen que ver en nada con glucosa. Y esto es importante, porque igual otra de las áreas que estuvo perdida en el manejo de la diabetes es falla cardíaca. Falla cardíaca se le empieza a dar importancia en este último tiempo, después del aparecimiento de 2 drogas que disminuyen por primera vez la mortalidad cardiovascular. Queriendo control intensivo de la glucosa, disminuyó el 75% de la oftalmopatía, 54% de la nefro, 60% de la neuro, más no de la macroangiopatía. Lo mismo demostró el estudio KPDS en diabéticos tipo 2, a excepción de un grupo que recibió metformina que tuvo un impacto en algo. Miren de los estudios, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo controlo la glucosa, yo controlo las lesiones microvasculares. Y estos son estudios a largo plazo, son los mismos estudios seguidos a 20 años. Recién después de 20 años de controlar la glucosa, yo tengo un impacto cardiovascular. El estudio DCCT en los primeros 10 años no demostró absolutamente nada. Necesitamos 18 años para que aparezca impacto cardiovascular. O sea, si yo controlo solo la glucosa, tengo que esperar 20 años para tener impacto. Lo mismo hizo el estudio KPDS en su seguimiento. Y miren, entonces, ¿qué quiere decir? Que el control de la glucosa per se no ayuda a disminuir enfermedad cardiovascular. Pero era la enfermedad cardiovascular más desde el punto de vista de isquemia, porque nunca le dábamos importancia al asunto de falla cardíaca en términos generales o la mortalidad cardiovascular. El único estudio que demuestra impacto de disminución de eventos macrovasculares es el estudio Steno, en el cual simultáneamente hizo control de lípidos, hipertensión y glucosa. Y al hacer el estudio simultáneo de los 3 factores, demostró una disminución de los eventos cardiovasculares. Esto no fue un estudio de hiperglicemia, esto fue un estudio multifactorial. Y lo interesante es que solamente el 15% de los diabéticos alcanzaron las metas de hemoglobina glicosiladas propuestas, que eran hemoglobinas de 6.5. O sea, quiere decir que el impacto del control de la presión arterial y de los lípidos quizás tuvo mucho mayor impacto que el control de la glicemia. Y esto es importante tenerlo claro. Bien, 60% de disminución en el estudio Steno. ¿Qué pasa entonces con esta asociación de glucosa? Miren, el riesgo de falla cardíaca va de 4 a 5 en relación al nivel de hemoglobina glicosilada. Con hemoglobinas de glicosiladas de 7 a 10 se incrementa el riesgo de 1.5, o sea, es decir, 50%. O sea, miren, hemoglobina glicosilada de 6.5, hemoglobina glicosilada de 10, la incidencia de falla cardíaca. O sea, sí hay una asociación entre falla cardíaca y glicemia, lo cual no existía en lo que hablábamos antes, que era enfermedad cardiovascular en general o enfermedad isquémica. Y esto es importante en relación, ¿por qué? Porque recién estamos dándonos cuenta de un montón de cosas. Miren, el 1% de incremento de hemoglobina glicosilada incrementa 8% de la falla cardíaca.
igual con la glucosa. ¿Por qué? Porque los mecanismos que están implicados en la falla cardíaca tienen que ver con ¿qué? Con insulinoresistencia. Tienen que ver con las alteraciones que se presentan a nivel intracelular por la hiperglicemia. Tienen que ver, ¿por qué? Porque la hiperglicemia, la insulinoresistencia va a dar alteraciones de isquemia. La insulinoresistencia va a alterar el metabolismo de los glúcidos y el metabolismo graso, favoreciendo para la célula muscular miocárdica. Va a alterar las vías metabólicas en vez de estimular fosfoinositol 3 quinasa, que es la vía de los glucotransportadores, va a estimular MAP quinasa, que es la vía mitogenética y por tanto de proliferación endotelial y celular. Va a alterar la producción. Acuérdense que la insulina es un estimulante de óxido nítrico y por tanto incluso la misma falla cardíaca termina siendo una insulinoresistencia. ¿Qué pasa con la hiperglicemia? La hiperglicemia aquí altera lo que decíamos, justo MAP quinasa, actúan los factores generales como ustedes ven y terminan haciendo. Entonces, la hiperglicemia crónica per se, ¿qué es lo que estimula? Estimula citoquinas, estimula activación del sistema renina-angiotensina y hiperactivado va a producir proliferación, fibrosis de colágeno. Pero la hiperglicemia crónica va a formar, igual como se forma la hemoglobina glicosilada, se producen, acuérdense que todas las proteínas se azucaran, eso es la glicosilación, por mecanismos no enzimáticos. La glucosa que está circulando se pega a todas las proteínas en los radicales de lisina. La hemoglobina glicosilada, ¿por qué la utilizamos? Porque nos permite ser un marcador de una proteína que muere en el lapso de 3 meses. Entonces, por tanto, me da ese parámetro. Pero si me uno a colágeno, la vida de esa proteína glicosilada va a durar 6 meses a 1 año. Es por eso que no es cierto que la señora del mercado sabe que tendrás cuidado de que no están cicatrizando las heridas. O sea, ¿por qué no cicatrizan las heridas? Porque están los adobes de fibrato, de parasulfato, colágeno, están azucarados. ¿Y qué pasa entonces en el miocardio? Lo mismo va a pasar y va a dar alteraciones y disfunción del miocardio. Entonces va a haber depósitos de los productos que son estos de glicosilación, que son proteínas azucaradas que se depositan en los vasos de las células musculares miocárdicas, alterando, ¿no es cierto?, la función, aumentando la formación de colágeno, alterando la formación de óxido nítrico. Por otro lado, vamos a tener, como decíamos, veíamos, los lípidos tóxicos van a dar aumento de triglicéridos, factores de alteración de lipotoxicidad, aumento de ceramida. Entonces, miren, ácidos grasos libres, hiperinsulinemia e hiperglicemia tienen mediadores que van a dar efectos en todos estos sectores. O sea, los mecanismos son moleculares metabólicos para el daño de la célula muscular miocárdica. ¿Qué otros factores tenemos? Lo que se conversaba el día de ayer, el incremento del estrés oxidativo. ¿Y cuál es la población más oxidada? Per se los diabéticos. ¿Por qué? Porque todos sus mecanismos metabólicos están alterados. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener igual defectos de mitocondria, la producción de radicales libres. Entonces va a alterar toda la mecánica, ¿no es cierto?, tanto en lípidos, tanto en glucosa, tanto en función como en la anatomopatología. Vamos a tener alteraciones del endotelio, vamos a alteraciones de los musculares por todas estas vías que ustedes ven. Pero ¿cómo el organismo? Entonces aquí lo que se plantea, ¿no es cierto?, la insuficiencia cardíaca, ¿es un proceso final o es un proceso, es un efecto progresivo? Y la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, no es más allá de unas respuestas metabólicas que intentan recomponer la fisiología cardiovascular y en este rato la fisiología cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo esta alteración, se hiperactiva el sistema adrenérgico, se hiperactiva el sistema renina-angiotensina, se alteran mediadores inflamatorios con producción de citoquinas e interleuquinas, y la activación, ¿no es cierto?, del sistema renina-angiotensina, ¿qué me va a hacer? Un aumento de producción de renina, vamos a tener aumento de mensajeros de actividad de renina-angiotensina, vamos a tener, ¿no es cierto?, hay receptores tanto AT1 y AT2, tanto en los nervios como en los fibroblastos. Acuérdense que los unos tienen una función vasoconstrictora, la otra vasodilatadora.
vamos a tener, ¿no es cierto?, la angiotensina 2. Acuérdense que la angiotensina 2 es uno de los mayores inflamatorios vasculares que existen. La angiotensina 2 per se estimula nuclear factor kappa B, que es uno de los mayores, acuérdense que es la bomba de tiempo de defensa de la inflamación. Entonces, si yo tengo un exceso de angiotensina 2, lo único que determina es eso. Y el otro punto importante, recuérdense que la angiotensina 2 per se produce insulina resistencia, porque bloquea fosfodinositol 3 quinasa, tan igual como TNF-alfa o ácidos grasos libres. Pero en el corazón, ¿qué es lo que produce? Va a haber efectos de ¿qué? De fibrosis por estos mecanismos. Vamos a tener, ¿no es cierto?, producción de norepinefrina, aldosterona. La aldosterona también va a tener, ¿no es cierto?, queriendo defender, va a provocar hipertrofia y fibrosis. Vamos a tener, ¿no es cierto?, mecanismos quizás por los mecanismos mediadores van a ser dados por estrés oxidativo. La angiotensina 3 produce también alteraciones y produce aldosterona. En el cerebro esta angiotensina 3 también remodela y actúa sobre el control y estimula la producción de vasopresina. Vasopresina con sus receptores 1 actúa a nivel del músculo y entonces termina dando agregación plaquetaria, estimulación y factores de crecimiento a nivel de miocardio. Entonces, todos estos mecanismos que terminan haciendo, produciendo oxidación. ¿Y la oxidación qué quiere decir? Recuérdense, todo el tiempo estamos produciendo oxidación. Todo mecanismo produce oxidación. Todo mecanismo bioquímico. Entonces, yo tengo que tener antioxidantes para evitar ese proceso. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo estos radicales libres que son los que producen oxidación. Miren, va a haber incremento con mecanismos hormonales, estimulación inflamatoria, exceso de mitocondrias como se conversaba ayer, la producción de hipertrofia de radicales libres. Voy terminando mi charla por el asunto del tiempo. Y entonces, ¿qué ven? El cardiomiocito se ve afectado por mecanismos de estrés oxidativo, la santina oxidasa, como decíamos ayer, por el ácido úrico, y todo esto va a dar cambios patológicos de alteración de la estructura, cambios patológicos de alteración de la función. Entonces, con esto simplemente yo lo que quería era traerles algo en relación de que volvamos a pensar que tenemos que ahorita reestructurar nuestra mente y pensar que la falla cardíaca, que era una cosa que no le parábamos por nosotros, ustedes quizás como cardiólogos sí, nosotros desde el punto de vista endocrino es un área que creo que es tan importante de su conocimiento por las nuevas drogas que se vienen. Muchas gracias. Vamos a cambiar un poquito de la temática de la charla. Básicamente lo que vamos a hablar es en relación a un estudio publicado en el Congreso Europeo de Cardiología del presente año en relación a una estrategia terapéutica. ¿Cuánto debe durar la doble terapia antiplaquetaria en los pacientes con cardiopatía coronaria? Y en base a eso nosotros nos planteamos dos preguntas puntuales. La una es que si es efectivo en los 3 a 6 meses de doble terapia antiplaquetaria para prevenir eventos cardiovasculares mayores y reducir el riesgo de sangrados por todas las causas, infarto del miocardio, eventos cerebrovasculares mayores o después de algún tipo de procedimiento en los pacientes que han recibido al menos 18 meses. En este estudio principalmente los criterios de inclusión son claros y puntuales. Criterios de inclusión: pacientes con síndrome coronario agudo con lesión o varias lesiones de arteria coronaria nativa susceptible a tratamiento percutáneo con implante. 1.700 pacientes con síndrome coronario que recibieron tratamiento percutáneo. Todos los pacientes recibieron aspirina y los inhibidores de la PE212. Son los 3 tipos de stents que se utilizaron en este estudio, son los stents de última generación, y todos ellos entraron a un sistema de aleatorización, principalmente por centros, si tenían o no diabetes, el tipo del síndrome coronario agudo y por el tipo de antiagregación plaquetaria que recibían. Fueron randomizados en 2 grupos: el grupo 1 que recibían 6 meses y el grupo 2 12 meses de doble terapia antiplaquetaria. Y como habíamos
dicho previamente, que se evaluaron los puntos finales duros cardiovasculares y también se evaluó la seguridad. Este es el esquema y básicamente después de los estudios, después de las pérdidas de pacientes, quedaron 1.000 pacientes en el grupo de 6 meses, 1.297 pacientes en el grupo de 12 meses. Los análisis se hicieron también con intención a tratar y los análisis por protocolo. Aquí tenemos los resultados de la tabla 1, básicamente, que vemos que las características generales de los pacientes son muy similares, como factores de riesgo, un 25% a 30% de diabetes, la mitad de pacientes eran hipertensos y dislipidemia 25%, lo que sucede habitualmente en nuestros pacientes que presentan ya enfermedad coronaria. El uso de antiagregación plaquetaria es el 99% aspirina, inhibidores de los PI212, 99%, y de aquí que es importante hacer énfasis que todavía se utilizaba el 80% de clopidogrel en este tipo de pacientes. A nivel de los números de vasos afectados, principalmente un vaso afectado el 50% y el resto dividido con 2 o 3 lesiones adicionales. Fíjense los inhibidores de glicoproteínas, el uso del virus, intervención de múltiples vasos, intervención de múltiples partes, son muy similares para ambos grupos. Y algo también a considerar, el tipo de stents que se utilizó, una tercera parte para cada uno de los tipos de stents en estos dos grupos de pacientes. ¿Qué se obtuvo como resultados finales principales? Fíjense, aquí tenemos la tasa de incidencia de eventos finales, el evento final primario, el tiempo de seguimiento y básicamente en rojo el grupo de 6 meses, en azul el grupo de 12 meses o más de terapia prolongada, en donde no hubo ninguna diferencia significativa, es decir, no hubo ningún tipo de aumento de mortalidad o de eventos cardiovasculares de pacientes que recibían solo 6 meses de terapia antiplaquetaria versus 12 meses. Si se hace un recorte, aquí tenemos 6 meses y un tiempo prolongado, las curvas se mantienen de manera similar, manteniendo la misma tendencia de protección tanto 6 meses como 12 meses. En relación a la muerte por todas las causas, los resultados fueron también de igual manera similares, no hubo diferencia significativa durante todo el estudio y obviamente en el recorte de 6 meses y tiempo prolongado no hubo diferencia en reducción de muerte por todas las causas en ambos grupos. Lo que hubo alguna diferencia sí es aquí, en la incidencia de infarto al miocardio. Fíjense que a lo largo del tiempo hubo una reducción de mortalidad de infarto del miocardio en el grupo de pacientes que usaban terapia antiplaquetaria prolongada de más de 12 meses. Trombosis de stent fueron similares. El sangrado, este es otro resultado también interesante, que no hubo diferencia significativa en las tasas de sangrado en los pacientes que recibieron 6 o 12 meses, tanto en el corte de 6 meses o al final del estudio. Haciendo un análisis por intención a tratar, los resultados más importantes fue básicamente lo que habíamos visto, que los pacientes que recibían 6 meses de doble terapia antiplaquetaria tenían mayor incidencia de infarto del miocardio comparado con los pacientes que tenían 12 meses o más de tratamiento antiplaquetario. En el análisis de las variables por subgrupos, tanto por edad, género, tipo de síndrome coronario, si tienen o no diabetes, fracción de eyección, lesiones de múltiples vasos o por el tipo de inhibición antiplaquetaria, los resultados fueron similares. De tal manera que se demuestra que el resultado de la terapia antiplaquetaria de 6 meses comparado con 12 meses tenían similares resultados, excepto lo que habíamos hablado del infarto agudo del miocardio. Las conclusiones del estudio hablan sobre que la doble terapia antiplaquetaria de 6 meses no es inferior a los 6 meses o más para la reducción de puntos finales primarios, como hemos visto en el estudio, en los pacientes que han sido sometidos a intervencionismo percutáneo por un síndrome coronario agudo. Más sin embargo, el mayor riesgo de infarto al miocardio con doble terapia antiplaquetaria a los 6 meses
nos impide llegar a una conclusión de una doble terapia antiplacataria a corto plazo en pacientes con síndrome coronario agudo que sean sometidos a intervencionismo percutáneo con stents liberadores de drogas. Es por tal circunstancia que deben respetarse las pautas actuales que recomiendan la terapia antiplaquetaria prolongada, excepto si es que el paciente tiene riesgos altos de sangrados. En conceptos actuales, que lo que se plantea es que la adición de un inhibidor B2Y12 a la terapia de la monoterapia de la aspirina necesita una evaluación principal, lo que hacemos nosotros en el día de evaluación de riesgos-beneficios sobre uno u otro sangrado. La doble terapia de corta duración puede ser considerada fundamentalmente en pacientes con riesgo de isquemia menor y que tengan un riesgo de sangrado aumentado, y que las recomendaciones previas de la doble terapia antiplaquetaria con stents liberadores se basaban dentro de los datos de stents de primera generación. Hoy por hoy tenemos una evolución bastante significativa y favorable de estos tipos de stents. Aquí le traje más que nada para poder guiarnos un poco. Hay muchos scores, muchas recomendaciones, pero sobre hacer una evaluación del score de doble terapia antiplaquetaria, en donde al hacer una suma aritmética de estas variables, si tiene más de 2 puntos sería favorable a mantener una doble terapia prolongada versus reducida en este tipo de pacientes. Para finalizar, lo que tenemos aquí nosotros es las últimas recomendaciones del uso de doble terapia antiplaquetaria en los pacientes con intervención coronaria percutánea, en donde se clasifican o se dividen principalmente en 2 grupos: enfermedad arterial coronaria estable o síndrome coronario agudo, en quienes se van a beneficiar de estos tipos de stents, que son los liberadores de drogas, los stents de última generación. Y se parte con la premisa de que si el paciente tiene riesgo alto de sangrado, sí o no, para ambos grupos. Si el paciente no tiene alto riesgo de sangrado, nosotros podríamos extender tranquilamente la terapia antiplaquetaria con las recomendaciones como aspirina y clopidogrel. Y si el paciente tiene la necesidad por evidencia de eventos coronarios de cardiopatía isquémica persistente crónica estable, podríamos extender la doble terapia a lo largo del tiempo como terapéutica recomendada. Si el paciente tiene riesgo alto de sangrado, en cambio, nosotros sí podemos plantearnos la posibilidad de reducir con estos nuevos tipos de stents el tiempo de la doble terapia. En pacientes con síndrome coronario agudo, en cambio, igual tenemos aquí claramente definido: no tiene riesgo alto de sangrado, 12 meses, tiene alto riesgo de sangrado, lo reducimos a 6 meses. Y no olvidar que los pacientes que tienen cardiopatía isquémica persistente después de un síndrome coronario agudo, podríamos utilizar por tiempo prolongado con cualquiera de las 3 combinaciones hoy por hoy en nuestro medio disponible, que es aspirina, ticlopirina, con prasugrel o con clopidogrel en combinación fija con la aspirina. Esto era lo que habíamos traído. Muchísimas gracias por su atención. Con el riesgo cardiovascular. Todos sabemos que el ácido úrico se conoce por su influencia en la artritis gotosa. También es muy importante en la insuficiencia renal crónica y complica con litiasis renal en el núcleo de ácido úrico. ¿Cuáles son los factores que conocemos de riesgo cardiovascular en orden de importancia de acuerdo al Interheart? Es la hipertensión, el tabaquismo, la dislipemia, la diabetes, enfermedad vascular en las arterias carótidas y coronarias, accidente cerebrovascular, demencia vascular y multiinfarto. ¿Cuál es el antecedente etiopatogénico de la hiperuricemia? Bueno, recordar que la santina oxidorreductasa es una enzima catalizadora de oxidación de hiposantina, santina y de santina ácido único. La santina oxidasa, por transferencia de oxígeno, genera radicales libres de oxígeno
anión superóxido y peróxido hidrogenado, conduciendo a estrés oxidativo. Los niveles séricos de desactina óxido reductasa son usualmente bajos en condiciones fisiológicas. Sin embargo, existen condiciones que elevan patológicamente estos niveles, conduciendo a disfunción endotelial y riesgo cardiorrenal. Esta es la secuencia que produce este camino crítico a través de las purinas, liposantinas, antina y ácido úrico. Y aquí ubicamos la depresión de ATP y la degradación de DNA y RNA, exógeno y endógeno. Y yo quiero recordar la importancia de factores exógenos como la fructosa. Recuérdense que la sacarosa proviene y deriva en fructuosa, glucemia, en glucosa, y la fructosa es fundamentalmente derivada de las frutas. Un dato importante es que en los animales existe la enzima uricasa, que no está en los humanos. Entonces, los animales no tienen exceso de ácido úrico, pero al no tener nosotros esta enzima, que se perdió en los años, porque el hombre primitivo sí la tenía, elevamos considerablemente el ácido úrico. El rol patogénico de la fructosa, recordando algo que a veces pasa desapercibido, produce hiperuricemia, producción en la excreción de ácido úrico, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, el consumo crónico de fructosa genera lipogénesis en el hígado por estrés oxidativo mitocondrial. Y el consumo crónico de fructosa en animales de experimentación produce diabetes por estrés oxidativo y aninosis de los islotes pancreáticos, o sea, hay una upregulation del transportador URAT1 y no por el transportador fructosa Q5 que se conoce. Todo está publicado en la revista Diabetes. Este es el rol esquemáticamente de la santina oxidorreductasa en enfermedad cardiovascular. Los factores de riesgo, el aumento de la actividad endotelial asociado a ácido úrico, radicales libres de ácido úrico, aumento del estrés oxidativo, adipogénesis, disfunción endotelial, activación de los miocitos, actividad proinflamatoria, protrombótica y alteración de la respuesta vasodilatadora que llevan a la enfermedad cardiovascular. Hay antecedentes en estudios, en trials, sobre el rol de la hiperuricemia en la enfermedad cardiovascular. Sí, no hay muchos estudios, pero hay algunos, como este, por ejemplo, publicado hace algunos años, donde se analiza la muerte cardiovascular por tercilos de ácido úrico y todas las causas de muerte. Y fíjense que los tercilos más altos de ácido úrico, que estamos hablando entre 5,89 y 9,58, producen una caída de la supervivencia importante, tanto en muerte cardiovascular como en todas las causas de muerte. Y en este otro estudio, lo mismo, se evalúa el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es la curva ROC de sensibilidad y especificidad del ácido úrico? Bueno, está entre 5,4 y 4,9 para mortalidad cardiovascular y todas las causas de mortalidad. O sea, por encima de esos valores se incrementa el riesgo cardiovascular y la muerte cardiovascular. ¿Cuál sería el mecanismo primario por el cual el ácido úrico, que ya demostramos que tiene un alto riesgo cardiovascular, cuál sería el mecanismo primario por el cual se produce esa afectación cardiovascular? Bueno, yo me voy a referir a este estudio de Frankland, donde se demuestra en pacientes con enfermedad carotídea que el nivel progresivo de incremento del ácido úrico produce una reducción de la distensibilidad arterial, o sea, un efecto sobre el riesgo cardiovascular. En este sentido, el losartán
se ha demostrado que tiene efecto uricosúrico, y también los inhibidores del contratransporte sodio-glucosa 2 también producen reducción del ácido úrico por efecto uricosúrico. Este es un trabajo que efectivamente demuestra que el allopurinol en el largo plazo, 8 años, es la línea roja, respecto a distintos niveles de allopurinol, en este caso 300 miligramos, contra otras comparaciones, produce una atenuación de la mortalidad cardiovascular respecto a otros tratamientos y con dosis aún menores. Comparado con el allopurinol, el febuxostat tiene un efecto superior sobre el estrés oxidativo y la velocidad de onda de pulso en pacientes con comparaciones del evento primario, que fue muerte cardiovascular, infarto no fatal, stroke no fatal o revascularización por angina inestable. O sea que, si bien las propiedades del febuxostat como inhibidor selectivo desde el punto de vista mecanístico son más importantes, cuando el paciente tiene una enfermedad ya sostenida, tiene enfermedad gotosa y ha transcurrido muchos años, el efecto sobre la protección cardiovascular es similar para ambos compuestos. Aquí se ve el evento primario, mortalidad cardiovascular, todas las causas de mortalidad en las cuales la comparación entre febuxostat y allopurinol no muestra diferencias significativas. Finalmente, nosotros analizamos recientemente el efecto de los inhibidores de SGLT2, en este caso canaglifosina, sobre la velocidad de onda del pulso. Este año publicamos en el Journal of Hypertension una comparación con perindopril y observamos que el efecto sobre la distensibilidad arterial es similar por parte de canaglifosina respecto a perindopril como inhibidor de enzima de conversión. Y el efecto sobre la presión arterial también fue similar. Aquí lo que nosotros comparamos es, después de 6 meses, el efecto puro de la canaglifosina sobre la velocidad del pulso, y como vemos, se reduce la velocidad del pulso, o sea, mejora la intensividad a los 6 meses. Este trabajo lo hemos presentado en ADA, o sea, en la Sociedad Americana de Diabetes. Y lo más interesante que recogimos, que fue cuando realizamos una correlación entre los cambios en el ácido úrico y los cambios en la velocidad del pulso, se establece una correlación significativa. O sea que a los 6 meses este tratamiento mejora la velocidad del pulso a través de reducción del ácido úrico. En conclusiones, podemos decir que los niveles elevados de ácido úrico se encuentran asociados a diferentes factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, hiperglucemia e insuficiencia renal crónica. La hiperuricemia se asocia al daño cardiovascular por distensibilidad arterial reducida y deterioro neurocognitivo. La reducción del ácido úrico puede revertir el daño cardiovascular producido por la hiperuricemia, y los inhibidores selectivos o no selectivos de la xantina oxidasa pueden ser importantes en la reducción del riesgo cardiovascular por hiperuricemia. Por lo tanto, esta es la conclusión fundamental, se requiere evaluar en la estratificación de riesgo cardiovascular actual el rol de la hiperuricemia y su tratamiento. Muchas gracias. Que sería de alto impacto. Vamos a ver. Entonces, ese es el primer grupo. Entonces, si tiene menos de 75 años, si tiene menos de 75 años, hay que darle, ¿no es cierto?, drogas que tengan un impacto de alta intensidad. Cuando vemos en cambio el segundo punto, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué voy? Al que está por riesgo de morirse hay que darle estatinas antes que se muera. Segundo grupo, entonces, ¿a quién más hay que darles? A los que tienen LDLs muy altas. ¿Y qué entendemos como LDLs muy altas? A los que tienen LDLs más de 190, porque eso es patológico y patológico. Entonces, por tanto, hay que darles. ¿Y estos son los patológicos? ¿Cuáles son?
los que tienen enfermedad hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué? Porque ellos tienen enfermedad aterosclerótica temprana y mortalidad cardiovascular temprana. Y en este grupo tenemos, ¿no es cierto?, entonces dos grupos que tienen LDL más de 190, nadie tiene comiendo 190. Y estos tienen síntomas, tienen ciertas características y tenemos de dos tipos. Esto es un problema genético, homocigoto o heterocigoto. Y estos entonces, ¿qué es lo que se plantea ahorita? Están 9. La nueva droga para el control de los lípidos. Si tengo un muy alto riesgo. Pero si mi paciente estaba en estatina y no mejora, yo tengo que adicionar ezetimiba. Y si con ezetimiba me va bien, ese es mi tratamiento y mi objetivo es tener el LDL menos de 150. Si lo logré, continúo el tratamiento. Si no lo logré, voy a terapia triple, que sería estatina, ezetimiba, PSS 9. ¿Qué pasa con la hipercolesterolemia severa? En la hipercolesterolemia severa, si es que tengo LDL más de 190, voy a la dosis máxima tolerable. Si tengo un efecto y baja del 50%, ese es mi tratamiento. Si no lo logré, aumento ezetimiba. Si con ezetimiba lo logré bajar un 50%, continúo mi tratamiento. Pero si no lo logré, tengo 3 posibilidades. Y entonces voy a un ejemplo. Si tengo un paciente que tiene solamente una hipercolesterolemia asintomática, tengo que valorar la adición sí o no de otro producto. Pero si tengo efectos elevados aquí y no tengo impacto, puedo ver a una terapia triple. Entonces a mí me parece mucho más simple un algoritmo de este tipo de manejo que podríamos utilizarlos en el día a día de la práctica. ¿Qué hago con los diabéticos? En los diabéticos, en cambio, ¿qué hago? Si el diabético tiene 40, 75 años, le doy una estatina con efecto moderado. Pero me valoro si este paciente tiene también riesgos adicionales. ¿Qué significa riesgos adicionales, no es cierto? Valoro si tengo, con la escala de riesgos, veo si el paciente tiene más riesgo, más que todo para ver si necesito sí o no de irme de una estatina de actividad moderada a una intensa, si tengo factores de riesgo. Porque el diabético lo mínimo que debe estar recibiendo una es estatina de efecto moderado, de acción moderada. Si lo logré, continúo, pero si tengo efectos múltiples, si no lo logré, o tengo riesgo mayor de 20, tengo que adicionar ezetimiba. Entonces, el diabético que tiene más riesgo tiene que estar tomando una estatina más ezetimiba. Pero ¿qué pasa si los diabéticos son de menor edad? Son diabéticos tipo 1 de más de 20 años, tipo 2 de más de 10 años, tipo 1 más de 20 años, o si tienen microvasculaturas. Estos son pacientes que se benefician directamente con estatinas de moderadas a intensas. ¿Qué hago con el grupo de población de riesgo? Estos no tienen enfermedad, estos no son diabéticos, pero tienen sus valores de glucosa entre 70 y 189. Y esto es vital que lo entendamos, más que todo para la gente joven. Porque el punto que quiere decir esto, que el punto de normalidad en este momento del LDL es 70. 71 ya es patológico. Porque los rangos que ustedes vieron hasta este momento son de 70 a 189. Entonces tenemos que estar bajo de 70. Si tengo 71, tengo que dar tratamiento. Y nadie llega a 71 sin droga. Es imposible, por lo menos en nuestra población diabética, nunca logramos que el diabético tenga LDL menos de 100 sin medicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es vital de entenderlo, porque estas son las guías ya desde el 2013. Entonces, esta población que no tiene ningún factor de riesgo, pero tiene colesteroles sobre 71, tengo que valorar si tiene riesgos. Y aquí veo un montón de factores de riesgos y por tanto utilizo un montón de tablas que existen. Y dentro de esas, acuérdense, en las primeras, las escalas de Framingham, que sumaban ciertos factores para ver el riesgo global. Tengo, ¿no es cierto?, las europeas como el grupo del estudio del SCORE. ¿Y qué es lo que plantea la escuela americana? Inventa una nueva tabla que es un riesgo a 10 años. Y el riesgo a 10 años, la importancia que tiene esta tabla es que ya no solamente son todos estos factores de riesgo que son más amplios que el grupo de Framingham, que entran en el criterio de riesgo. Y el otro punto importante es que son ya utilizando bases de datos más amplias. Por eso se llama, este es
el pool de cortes, en el cual se utilizan todos estos grupos para hacer el análisis de riesgo. Ya no es solo Framingham, sino que es Framingham Seguimiento, es ARIC, es Cardia y el CardioHeart. Entonces esta es una mucho más amplia que la que se recomienda, pero no está validada para latinos. ¿Qué se recomienda con esto? Entonces, si yo tengo más de 7.5, debe ser tratado con moderada, porque habíamos visto que si tenía más de 20 debería ser tratado ya directamente con intensa. ¿Qué hace la Asociación de Lípidos Americana? Plantea la utilización de diferentes escalas. Miren, la NICE plantea la utilización de otras escalas del QRIS, que es lo que plantean ellos, pero hay gente que critica estas escalas porque dice que son escalas de seguimiento a 10 años, y a mí lo que me interesa es no vivir 10 años, sino vivir los siguientes años de mi vida. Y entonces se plantean de escalas de seguimiento a 30 años, y esta es una escala que está utilizándose en boga actualmente, más que todo por los grupos canadienses, que se llama la edad cardiovascular, que vale la pena revisarla. ¿Qué pasa en las mujeres? Como ya habíamos conversado en la charla anterior, en las mujeres, la escala que debe utilizarse es la escala de Reynolds. ¿Por qué razón? Porque la asociación con Framingham subregistran a la mujer. Si yo voy a valorar a una mujer, no sirve ninguna de las otras escalas, sino es la escala de Reynolds. Y el Reynolds, en cambio, lo que obliga a hacer es PCR e historia familiar, que son lo que integra el Reynolds. Pero esa es la que, como ustedes ven, la demás correlación que existe, Reynolds para mujer. Entonces, si ya valoré con eso, entonces ya tengo el chance de ver qué es lo que hago. Entonces, de ahí que clasifico. Mira, los europeos dicen leve, moderada, alta, y ahora salieron con muy alta. Entonces ya tengo otro riesgo que es leve, moderada, alta y grupo muy alto. Y entonces, por tanto, plantean, si yo tengo leve, moderada, alto, entro al algoritmo que necesito. Si es leve, no hago nada, si es alto, hago algo. ¿Qué es lo que plantean entonces? Si tengo alto riesgo, tengo que bajar por lo menos el 50%, y eso significa por lo menos cercanos a 70%. Si tengo moderado riesgo, bajo el 30%, que debería ser por lo menos 100%, pensando si el individuo estaba en 190 como punto final. Entonces, los de alto riesgo bajan 50%, los de moderado riesgo bajan un 30% de su basal. ¿Qué dice la Escuela Americana de Endocrinólogos? En cambio, tienen moderado, leve, alto, muy alto, y ahora se inventaron nuevamente extremadamente alto. Porque somos más rápidos que ustedes. Entonces, pero miren lo que plantean interesantemente aquí, se plantea ya el extremadamente alto, y ya se pone una meta que los que están en extremadamente alto tienen que tener el LDL menos de 55. Esa es la meta de objetivo. ¿Y quiénes son los de extremadamente altos? Son los que tienen los diabéticos con enfermedad establecida cardiovascular. ¿Por qué? Estos están muriendo. No puedo perder tiempo en darle tratamiento agresivo. Entonces hay tablas y tablas y tablas, como van a ver, y hay un sinnúmero de concordancias dependiendo de la tabla que uso. Si utilizo esta, le doy tratamiento; si utilizo esta otra, no le doy tratamiento. Miren, por ejemplo, qué pasa en poblaciones latinoamericanas. Este es un análisis de los compañeros. Con estos datos, ¿qué estadísticas o qué programas de salud puedo hacer cuando tengo que recomendar compra de medicación? Entonces, si ya diagnostiqué y esto tenía un riesgo, ¿qué es lo que dice en la 2018? Dice que hay que hacer todo esto. En el 2017 decía que había que utilizar a los grupos que pueden beneficiarse, son los que tienen problemas generales. Pero, ¿qué se debe hacer entonces en atención primaria para la población de riesgo? Entonces, primero, tengo que validar de acuerdo a la escala, que en este caso sería la recomendada por la Escuela Americana para este dato. Utilizando esto se puede bajar en el computador, ¿no es cierto? En la palma. Entonces, se puede hacer esto, y sacando ese dato voy a clasificar a 4 grupos. ¿Qué tengo? Una población que tenía solo
riesgo, entonces por tanto no tiene nada más sobre el LDL sobre 70, tengo leve, intermedio, moderado y alto. Si es leve el riesgo, le dejo en paz, no tengo que hacer nada. Si tengo un riesgo borderline, veo si tiene más riesgo de los que me dieron la escala de cálculo, y estos son los factores de los potenciadores de riesgo. Entonces, si yo tengo estos factores en esta población que me dio 7, estos son factores que me van a facilitar tomar la decisión de que tengo que darle una estatina de actividad moderada. Pero si tengo 7,5 a 10, puedo darle moderada o leve, y aquí es lo que podría utilizarse o se recomienda en casos especiales, además, el uso del score del CA score, el score de calcio. Más que todo para saber si tiene 0 para suspender la medicación. Y acuérdense, sobre 100 tiene que estar en tratamiento. Y entonces con esto yo fácilmente voy a identificar dónde tengo que ponerle a mi paciente de acuerdo a la medicación. Pues, ¿qué vemos que en prevención primaria también entonces se mejoraron? ¿Qué pasa en los lípidos en nefro? No dicen absolutamente nada. NICE recomienda, dice, ¿no es cierto? No se dice nada en la AJA. Y este es uno de los problemas que muchas veces tenemos nosotros, más que todo con los nefrólogos de mi región, Quito, es que les quitan las estatinas a los pacientes con nefropatía. No sé si les pasa a ustedes, yo tengo paso, mi pobre pacientes poniéndose y sacándose, poniéndose y sacándose. Entonces, ¿qué es lo que las recomendaciones que debe darse? Esta es la recomendación del grupo de estudio de diabetes, y recomienda que deben darse estatinas, más que todo en los diabéticos y los que tienen lesiones. Tienen que estar en estatinas. ¿Qué es lo que se plantea como punto, como terapias? Entonces, ¿qué tengo yo? Si tengo un riesgo leve, moderado o severo, yo tengo una estatina que me baja el 30%, que me baja el 50% y medio. Entonces yo voy a escoger cuál es la estatina que quiero. Si tengo, ¿no es cierto?, solamente de baja intensidad, me bajará menos del 30. Si voy a utilizar de moderada intensidad, bajará entre el 30 y el 50. Entonces, dependiendo del nivel que tengo, yo escojo la estatina que quiero. Y dependiendo si necesito bajar más del 50, quizás me toca irme a estas, que son las únicas que me bajan a ese punto de niveles. Entonces, buscar la otra estrategia que sería aquí, de acuerdo a las dosis que tenemos. ¿Qué cuanto a las metas? Y con esto termino. Las metas del 2013 decía denle estatinas y punto. ¿Sí? Entonces no había recomendaciones específicas para dar ninguna de estas, sino que habría que darle estatinas y punto. Las metas de este momento es que el paciente tiene que hacerse exámenes una vez que ha hecho el tratamiento, a los 4 a 12 meses después de instaurado el tratamiento, para valorar el impacto. Y después los controles tienen que hacerse cada 3 o 12 meses de lípidos. Y aquí es interesante, plantean lípidos en ayunas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pacientes que están en estatinas tienen que ser monitorizados por dos cosas. Uno, por cuanto a la adherencia, y otro también por la seguridad. Y las metas son, si es que están en tratamiento intenso, tienen que bajar por lo menos en 50, significa menos de 70 miligramos por decilitro. Si está en tratamiento moderado, tiene que bajar 30, quiere decir menos, por lo menos 100 miligramos por decilitro. Con esto creo que terminaba. Miren, a pesar del uso de las estatinas, nos quedamos con un riesgo residual. ¿Por qué? Porque lo único que hemos logrado con las estatinas es bajar el 25% de la mortalidad. Así que la panacea de que nos disminuya la isquemia no es tan cierto. Y si cuando uno ve la panacea también de los que tenemos desde epidemias como la mía también es primaria, yo ruego todas las noches que Diosito sea uno de los 50 de que se va a beneficiar. Acuérdense que necesitamos es el NNT. No todo el mundo que recibe se salva. Gracias. Aquí esto probablemente explica lo que Miguel Pasquel acaba de decir, riesgo residual. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo para aterosclerosis, que son todos estos, y entre ellos el que estamos tocando en la mañana de hoy de lípidos, pero son todos ellos los que
promueven la producción de mediadores proinflamatorios que llevan a una función vascular alterada. De manera que enfocarnos solamente en lípidos es parte del problema, de manera que siempre tendrá que haber una intervención integral para tratar de tener el menor riesgo residual posible. Ahora, ¿qué es el primum movens del problema? ¿Cuál es el origen básico? El origen de pH oxidasa. También la santina oxidasa, como el doctor previamente expuso. Y también se produce la activación de una serie de mecanismos que promueven la producción de especies reactivas por la mitocondria. Entonces, todo este sistema prooxidativo está sobreexpresado y supera la capacidad del sistema antioxidante de la dismutasa de superóxido, de la catalasa, y entonces cuando se produce ese desequilibrio entre el sistema oxidante y el antioxidante, aumenta el estrés oxidativo con la producción de especies reactivas de oxígeno como el anión superóxido. Estas especies reactivas de oxígeno desacoplan la sintasa de óxido nítrico. Al desacoplarla disminuye la producción de óxido nítrico, disminuye la disponibilidad de tetrahidrobiopterina, aumenta el peroxinitrito, que ejerce todas las funciones opuestas a la del óxido nítrico, y en último término aumentan las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, como el anión superóxido, el peroxinitrito, provoca una modificación oxidativa de las lipoproteínas. Las LDL no oxidadas no son tóxicas. Además, promueven disfunción endotelial, migración de los leucocitos a la íntima, aumento en la activación de las metaloproteinasas que degradan la colágena de la cápsula y proliferación de células musculares lisas y daño del DNA. De manera que son todos los factores de riesgo a través del aumento en el estrés oxidativo lo que promueve arteriosclerosis y promueve ruptura de la placa, es decir, el complejo aterotrombótico. Ahora, ¿cuál es el papel que tiene la inflamación? Ya vamos viéndolo en la pared vascular. Una vez que con los lípidos altos se produce una disfunción endotelial, lo que sucede es que el endotelio se hace permeable a las LDL. Las LDL entran hacia la íntima, hacia el espacio endotelial en la íntima, y a este nivel, por acción de todas las enzimas prooxidantes que habíamos visto, resultado del aumento del estrés oxidativo, las LDL se oxidan. Y una vez que las LDL se oxidan, ahí sí empiezan todos los mecanismos que hacen que el endotelio exprese moléculas de adhesión. Moléculas de adhesión como la proteína quimiotáctica monocitaria 1, como el BCAM, como el ICAM. El monocito circulante se adhiere a estas moléculas de adhesión y a través de esta proteína quimiotáctica monocitaria, el monocito es llamado y por translocación llega al espacio subendotelial. Este monocito se transforma en macrófago y por acción de la LDL oxidada aumenta la expresión de los receptores barredores. Estos receptores barredores son capaces de internalizar dentro del macrófago las LDL oxidadas. Y en el momento en que se acumula la LDL sin un mecanismo de feedback de retroalimentación negativa, es decir, este come hasta que se muere, ¿ya? Entonces, el macrófago se va a transformar en células espumosas. Y las células espumosas son capaces de activar una serie de citoquinas proinflamatorias que hacen que, en último término, se active un factor de transcripción nuclear que está normalmente en el citoplasma inhibido, pero se saca el inhibidor y entonces el factor nuclear kappa B
se activa a nivel del núcleo y produce citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1B. Interleucina 1B, que hoy por hoy sabemos que se puede manipular con anticuerpos monoclonales para disminuir las complicaciones ateroscleróticas. Entonces, miren, este factor nuclear kappa B activa la producción de interleucina 1B y de otras citoquinas y quimoquinas que hacen que este proceso se amplifique. Y el macrófago es capaz de, al aumentar la expresión del CD40 ligando, interactuar con los linfocitos T. Y los linfocitos T, interactuando con los macrófagos, son capaces de producir el interferón gamma. ¿Y el interferón gamma qué hace? Activar metaloproteinasa. Cuando activa metaloproteinasa, ¿qué sucede? Se degrada la colágena de la cápsula fibrosa y al degradarse, destruirse la colágena, se produce la ruptura de la placa. Vamos a ir viendo en varias presentaciones de diapositivas, miren, y cómo el proceso inflamatorio y la LDL, y aquí tienen el macrófago y la célula espumosa, pero miren cómo no solamente hay una interacción con la inflamación, hay una interacción con el proceso trombótico. Las células LDL oxidadas y el estrés oxidativo que promueven son capaces de disminuir el inhibidor del activador del plasminógeno tisular por parte de la célula endotelial, disminuye la producción de óxido nítrico. Es decir, hace que el sistema fibrinolítico esté subexpresado. Pero adicionalmente las LDL oxidadas activan al endotelio y hacen que la actividad, el TPA, que es una sustancia profibrinolítica, disminuya y que se exprese el factor tisular. En el momento en que se exprese el factor tisular, ya entramos en el otro capítulo de la trombosis, en donde el factor tisular junto con el factor 7A promueve la formación de trombinas. Y entonces ya estamos uniendo el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, la oxidación de las LDL, la migración del monocito, su transformación en macrófago, la acumulación de LDL oxidada por el macrófago, su transformación en célula espumosa, y una vez activada la célula espumosa se crea un mecanismo de retroalimentación positiva en donde se amplifican todos los procesos y participan no solamente los macrófagos, sino también los linfocitos T al interactuar con los macrófagos. De manera que son los macrófagos protagonistas muy importantes en el proceso de inflamación y de evolución del proceso arterotrombótico. En este esquema, miren cómo está la célula endotelial disfuncionante expresando moléculas de adhesión, captando monocitos que estas esferas amarillas son LDL oxidadas, se transforman en célula espumosa, la célula espumosa y el linfocito T promueven la producción de interferón gamma, se degrada la colágena, se expresa factor tisular, se une al factor 5, se promueve la formación de trombina y se activan plaquetas. Esto es un incendio y vemos entonces cómo las LDL están participando activamente en este proceso. Hasta ahora siempre hemos pensado que el proceso de la trombosis y la activación del sistema de coagulación es simplemente el evento final y que no tiene una interacción con inflamación.
Esta revisión, miren, esta se presentó en el Congreso de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia como una revisión del estado del arte, y realmente creo que es muy útil para entender esta interacción entre el sistema de coagulación, arteriotrombosis e inflamación. Miren ustedes que aquí tienen el famoso factor tisular del que hemos hablado, el factor tisular junto con el factor 7A, con la activación de la coagulación, el factor 10 activado, la generación de trombina, la formación de fibrina y la formación de un trombo rico en trombina y fibrina. Pero, ¿qué hay adicionales? Las proteasas, que son todas estas, el factor tisular, el factor 7, la fibrina, el factor 10, son capaces de activar receptores activados por proteasas. Y estos receptores activados por proteasas son el PAR2, el PAR1, y nosotros los podemos modular, sí, el Borapaxar. El Borapaxar inhibe a estos receptores activados por proteasas. Y hasta aquí, usted me va a decir, doctor, sí, me parece interesante lo que usted está diciendo. Todos los factores de coagulación intervienen y hay una formación de fibrina, y la fibrina es capaz de activar plaquetas y se produce una retroalimentación positiva en donde la trombosis promueve mayor activación plaquetaria, la mayor activación plaquetaria, mayor trombosis. Pero hay algo adicional que es muy importante. El factor tisular, que se expresa en las células espumosas y en las células endoteliales activadas, junto con el factor 7, activa a este receptor activado por proteasas. ¿Y qué sucede? Que ese activador, ese receptor activado por proteasas, que depende del factor tisular y del 7, es capaz de promover inflamación y remodelación vascular. De manera que ya no solamente es que intervienen los monocitos, las LDL oxidadas, las células espumosas, la degradación de la cápsula fibrosa, la formación de trombina, sino que ahora estas proteasas son capaces de activar receptores activados por proteasas, lo cual va a llevar a una amplificación del fenómeno inflamatorio. Esto realmente es la tormenta perfecta, porque lo que empezó siendo un estrés oxidativo aumentado y disfunción endotelial termina siendo un proceso inflamatorio muy amplificado que lleva a la activación de la trombosis. Y no solamente eso, sino que la trombosis y las proteasas son capaces de activar receptores activados por proteasas y amplificar el proceso inflamatorio. Muy bien, ustedes me van a decir, siempre que se ha manipulado con estatinas los factores de riesgo de dislipidemia, se han obtenido muy importantes reducciones de eventos cardiovasculares. Pero la pregunta es, ¿eso es porque bajan las LDL y al bajar las LDL tiene un efecto antiinflamatorio indirecto? Sí, y hasta ahora no teníamos ninguna evidencia de que intervenir directamente bloqueando al sistema inflamatorio sin modificar los lípidos se traducía en una reducción de eventos. El estudio Cantos es un estudio en donde se hace la prueba de la teoría de la inflamación. Se usan anticuerpos monoclonales dirigidos contra la interleucina 1B directamente, para ver
¿Cuál era el impacto que tenía? Ahí está, este es el estudio, 10.000 pacientes. ¿Quiénes entraron al estudio? Pacientes con infarto miocárdico previo y con proteína C reactiva de más de 2. Se les administró canakinumab. Voy a enfatizar la dosis de 150, que fue la relevante, y los puntos primarios de eficacia fueron infarto del miocardio no fatal, stroke no fatal y muerte cardiovascular. ¿Y qué pasó en el estudio? Al dar estos anticuerpos monoclonales contra la interleucina 1B, se observa que hay significativas reducciones en los niveles de proteína C reactiva y en los niveles de interleucina 6. De manera que se demuestra que bloquear la interleucina 1B se traduce en una reducción de los marcadores de inflamación como proteína C reactiva e interleucina 6. Lo interesante del estudio CANTOS es que se observa que esas reducciones en los marcadores inflamatorios no se acompañan de una reducción de lípidos. De manera que todo el impacto que tenga lo va a tener a través de la interferencia con los mecanismos inflamatorios, pero no mediado por reducción de los lípidos. Los niveles de LDL no se modificaron, los niveles de HDL no se modificaron, los niveles de triglicéridos, que ya el doctor Duarte va a hablar de la importancia de la dislipidemia mixta, no se modificaron. Y cuando se ve los resultados sobre el endpoint primario, que es infarto del miocardio, muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular, vemos que hay una reducción del 15% con intervalos de confianza que no cruzan la unidad. Y ustedes me van a decir, bueno, 15% es importante. 15% es el mismo resultado que el evolocumab tuvo en el estudio Fourier de reducción del 15% de eventos cardiovasculares, actuando sobre los PCSK9 y sobre los lípidos. De manera que una de las grandes importancias que tiene el estudio CANTOS es que es un estudio que prueba la teoría inflamatoria. Tiene décadas para explicar el proceso aterotrombótico, pero hasta ahora no había habido ningún estudio que, interactuando exclusivamente a nivel de la inflamación, en este caso de la interleucina 1B, haya demostrado un beneficio hasta el advenimiento del estudio CANTOS. Obviamente, el CANTOS, al actuar sobre el sistema de inflamación, tiene efectos adversos como aumento de infecciones o sepsis. Con esto he pretendido en 20 minutos dar una idea rápida de cómo estrés oxidativo, inflamación, trombosis y retroalimentación de todas estas asas promueven la enfermedad aterosclerótica y cómo, interfiriendo específicamente contra la interleucina 1B como un anticuerpo monoclonal, nosotros podemos demostrar que esta teoría es real. Si es costo efectivo, si se va a utilizar, si la FDA la aprueba en general, eso es otra cosa. Lo importante es que demostró que la teoría inflamatoria es cierta. Gracias por su atención. Yo quiero que se enfoquen en la imagen. Ahí hay una persona que tiene un perímetro abdominal un poco más allá de lo normal. Y entre él, a cada lado, existe una imagen de un cerebro y de un corazón. De tal manera de que vamos a tratar de observar en esta presentación la relación que existe de ese individuo con los eventos cardiocerebrovasculares que tiene. Geoffrey en su exposición habló de todo el proceso que implica
implica que una placa se rompa, de tal manera que me va a hacer más fácil a mí y a ustedes comprender lo que les quiero decir. Pues bien, introduciéndonos al tema, sabemos que la dislipidemia heterogénica es una entidad clínica. Y es una entidad clínica frecuentemente infradiagnosticada y también, si yo no la diagnostico, infratratada. Las guías la consideran poco, no le dan un papel de que el paciente, cuando yo le diagnostico diabetes, es un paciente con enfermedad cardiovascular. Y la principal causa de su muerte es esa enfermedad cardiovascular en el 80%. El 75% de esas muertes, como vemos aquí, son muertes por enfermedad coronaria y a nivel cerebral, como habíamos visto en la diapositiva, el 25% tiene una enfermedad cerebrovascular y ser diabético implica riesgo 2 a 4 veces el riesgo de padecer ictus. Por otro lado, esta chica está en un sillón, poco sedentaria se ve, pero está alrededor de elementos que contribuyen a esta dislipidemia heterogénica. De tal manera que en Latinoamérica, para hablar de nosotros un poco, étnicamente, socioculturalmente, tenemos una transición epidemiológica que nos va a llevar a un aumento significativo de la incidencia de ¿qué? De sobrepeso, de obesidad y de enfermedad cardiovascular. La tasa de prevalencia no ajustada de diabetes en Sudamérica, si nosotros vemos el Ecuador, está alrededor, llegando al 9%. Si nosotros hacemos un cálculo y revisamos las noticias, en el comercio dice que la población de Ecuador superó los 17 millones de habitantes. Quiere decir que tendrían diabetes más de 1,5 millones de personas en el Ecuador. Por otro lado, la dislipidemia en Ecuador, la pregunta sería, ¿qué tipo de dislipidemia tiene el ecuatoriano o el latinoamericano? Joffre participó en esta evaluación y podemos ver que la dislipidemia mixta, junto con la dislipidemia que produce un triglicérido elevado con HDL bajo, entre las dos supera el 50%. De tal manera de que la dislipidemia metabólica o aterogénica en el Ecuador es muy prevalente. ¿Cómo la reconocemos? Ya habíamos visto la imagen en la primera diapositiva. Sin embargo, lo podemos reconocer porque en este gráfico podemos ver que dónde se ubica la grasa. Es central, abdominal, tiene distribución visceral. El metabolismo, como decía Joffre, estaba muy activo, son pacientes muy inflamados, que hay un drenaje portal de tal manera de que la esteatopatía no alcohólica es muy frecuente en el síndrome metabólico. Estos producen una insulinoresistencia, como lo decía el doctor Pasquel, y desarrolla hiperinsulinismo. Todo eso que conocemos o reconocemos del síndrome metabólico se traduce